Ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo, y después edificarás tu casa. Proverbios 24-27. Dios les bendiga, hermanas. Les habla Marta Vigil de la Primera Iglesia Bautista de Mioque. Hemos estado aprendiendo a edificar la alfabetización bíblica a través del estudio con propósito, perspectiva y paciencia. Pero como en todo proyecto de construcción, se necesita un proceso. Y hoy estaremos teniendo un pequeño resumen del capítulo número 6, que es Estudia mediante un proceso. Y el proceso que nos presenta la hermana autora del libro Mujer de la Palabra es pedirnos a ti y a mí a que hagamos la tarea no solo de leer, sino también apropiarnos del texto para después hacer el intento de interpretarlo y aplicarlo por nosotras mismas. Pero ¿cómo debemos de construir nuestro entendimiento de las Escrituras? ¿Qué proceso ordenado debemos seguir? Un buen constructor de la alfabetización bíblica sigue un proceso de aprendizaje a través de 3 etapas del entendimiento. Estas etapas son comprensión, interpretación y aplicación. Cada una de estas 3 etapas busca responder una pregunta específica sobre el texto. Primera etapa, la comprensión. Aquí en la comprensión nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué dice? La comprensión busca decir con determinación qué fue lo que el autor original pretendía que yo notara o preguntara. Y como todo buen constructor utiliza buenas herramientas, veremos 6 buenas herramientas que podríamos usar para iniciar a construir la comprensión del pasaje. Herramienta número 1, tener una copia impresa del texto. En la Biblia no hay suficiente espacio para hacer notas. Número 2, leer varias veces el texto. El primer paso para comprender el texto es leerlo varias veces. La lectura repetitiva nos ofrece además los beneficios de memorizarla y familiaridad general del texto. Número 3, haz anotaciones. Se repiten ciertas palabras, frases o ideas. ¿Hay algún atributo de Dios que es ilustrado o celebrado? Hay palabras o frases de transición, tales como sí, entonces, por tanto, asimismo, de la misma manera, etc. Hay que anotarlas. Herramienta número 4, tener a la mano un diccionario en español. Nuestra comprensión de lo que dice el texto puede mejorar solo por buscar las palabras difíciles en el diccionario. Herramienta número 5, utiliza otras versiones de la Biblia. Leer un pasaje en más de una versión puede ampliar nuestro entendimiento de su significado. Por ejemplo, si leemos en la Reina Valera, podemos buscar en la Biblia de las Américas también, o en la Nueva Versión Internacional, o en otras versiones que tengamos a la mano. Herramienta número 6, haz un bosquejo. Organicemos en un bosquejo lo que estamos leyendo. Entonces, leer varias veces, anotar, definir palabras, comparar traducciones y bosquejar nos pueden ayudar con el importante primer paso de la comprensión. Segunda etapa, la interpretación. Y aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué significa? La mayoría de nosotros depende de los sermones, las notas de las Biblias de estudio y los comentarios para que nos ayuden con la interpretación. Y esto es apropiado. Dios dota a ciertas personas entre nosotros con un conocimiento y entendimiento únicos, y no seríamos sabias si ignoramos su contribución a nuestro estudio. Pero debemos tener claro que Dios nos llama a cada una de nosotras de forma individual a que lo amemos con nuestras mentes. Esto significa que es bueno para nosotras procurar con diligencia interpretar por nosotras mismas. Antes de consultar comentarios, Biblias de estudio, publicaciones en Internet, debemos esforzarnos por hacer nuestra propia interpretación. Y aquí la hermanita nos presenta 2 herramientas que nos pueden ayudar a hacer nuestra propia interpretación. Número 1, revisar las referencias cruzadas. Son esos versículos que aparecen escritos en los márgenes o al pie de las páginas de la Biblia. Dejemos que la Escritura interprete las Escrituras. Este es el primer principio más básico de la interpretación. Y número 2, parafrasear el texto.
Parafrasear es la habilidad de escribir los pensamientos de otro en nuestras propias palabras. Etapa número 3. La aplicación. Y aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo debería cambiarme? Después de establecer lo que el texto dice y lo que significa, finalmente estamos en posición de preguntarnos cómo este texto nos debe impactar. La pregunta ¿cómo debería cambiarme el texto? Se responde con otras 3 preguntas. Y estas 3 preguntas son, ¿qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Cómo este aspecto del carácter de Dios cambia la manera como me veo a mí misma? ¿Y qué debo hacer en respuesta a lo que aprendo? Y aquí la hermana nos presenta un ejemplo donde ya se aplican las 3 etapas del entendimiento y nos pone el ejemplo de Génesis 1, que es la creación, y nos dice que una persona que comprende puede indicarnos qué ocurrió cada día de la creación. Una persona que interpreta puede indicarnos por qué Dios creó en cierto orden o manera. Una persona que aplica puede indicarnos que dado que Dios crea de manera ordenada, nosotros también debemos vivir vidas ordenadas. Porque estudiar mediante un proceso es digno de esfuerzo. Estudiar mediante un proceso nos permite develar el carácter de Dios en la Escritura a través de una cuidadosa comprensión e interpretación. Suena difícil, ¿verdad? Este proceso, comprensión, interpretación y aplicación. Y sí puede serlo al principio, pero llega a ser más natural cuanto más se utiliza. Es un proceso para un proyecto de construcción ordenado, a largo plazo, con beneficios acumulativos. Construye despacio, si así debes hacerlo, pero como sea, edifica. Al llevar a cabo un proceso ordenado, está siguiendo un patrón establecido por Dios mismo. El Dios de la Biblia es un Dios de orden. Y podemos ver varios ejemplos, ¿verdad? Ya veíamos ahorita el ejemplo de la creación, una creación ordenada en Génesis del 1 al 3. También miramos un ejemplo en Éxodo, que es cuando Dios manda a que se cree un tabernáculo perfectamente ordenado. Vemos ejemplo en Primera de Reyes también, cuando la edificación del templo de Salomón y otros ejemplos que hay en nuestras Biblias. Como templos del Espíritu Santo, tú y yo somos llamadas a participar en el proceso de crear y mantener un lugar ordenado y bello dentro de nuestros corazones, donde el Señor pueda morar. Una de las formas más importantes como logramos esto es a través del estudio de la Biblia. Podemos empezar el trabajo de edificar como constructores descuidados, pero tenemos un Dios fiel que es paciente con sus trabajadores y que los equipa con todo lo que necesitan para hacer el trabajo que deben realizar. Solo tenemos que pedir lo que necesitamos. Dios les bendiga, hermanas. Aquí terminamos el resumen del capítulo número 6, que es Estudia mediante un proceso.